Bueno, muy buenas tardes. Pues como se verán, no estaba preparado esto. Para mí es una sorpresa y sobre todo un orgullo poder participar en este evento. Como lo dijeron antes, soy ingeniero geólogo, graduado de la Universidad de los Andes, Mérida. Y soy geólogo de yacimientos. Mi actividad fundamental técnicamente es la de caracterización y cuantificación de volúmenes recuperables de hidrocarburos en los yacimientos que manejamos. Técnicamente, pues, se escucha muy bien. Y el trabajo se pudiera hacer bien. No tengo presentación. Tengo muchas cosas, muchas consideraciones al pendiente. Sí, güey. Se cae. Ya. Ya está bien. Consideraciones. Me plantean el evento y quiero venir, quiero nutrirme de esto, aprender, tener una perspectiva que planteara dentro de la industria. Se lo presento a mis supervisores y me dicen, con ese nombrecito, eso no se vende en la industria, no vas para allá. Vas porque te tenemos una consideración y demuestras que quieres ir, pero como un permiso personal. Entonces eso empieza a poner como ciertas trabas a cómo empezar a entablar la necesaria comunicación que se debe tener con una empresa que obligatoriamente tiene una incidencia muy evidente con el país. Segunda consideración. Tratamos de plantear modelos de desarrollo alternativos, modelos de consumo alternativos. Esa sería mi principal propuesta, que yo creo que aquí uno debería tratar de plantear propuestas. La caracterización, somos excelentes caracterizando, diciendo qué tan mal es la industria, y eso no es, bueno, desde mi punto de vista no hay más nada que hablar al respecto, lo acepto, o sea, es verdad, es agresiva, totalmente agresiva. Pero poniendo los pies sobre la tierra, es un modelo que no se puede cambiar en los próximos 30 años. Hay quienes plantean o creen que porque pasamos del 45% de dependencia de hidrocarburífero en los años 60, cuando era bien barato el hidrocarburo, por cierto, y ahora que es mucho más caro, llegó al 33% de dependencia del planeta con respecto al modelo energético mundial. Sí, podríamos analizarlo desde ese punto de vista, viene bajando, pero también hubiese llegado a un 29 o 30% si Fukushima no hubiese sucedido y no hubiese acontecido el frenazo que se le dieron a las plantas nucleares. Eso lo tengo como dato referencial del estudio de energía que hizo BP en el año 2012. Entonces, sí, ya no somos tan dependientes del petróleo, pero seguimos siendo bastante vulnerables. Y si la alternativa es la energía nuclear, caramba. La alternativa de las energías renovables. ¿Qué más quisiera uno que tender hacia allá y de que de verdad la empresa sembrara, entre comillas, el petróleo hacia esas tecnologías? Pero eso no quiere decir que vamos a salir del extractivismo, porque para tener acumuladores o sea, el problema de la generación se puede hasta minimizar. Los espacios esos en amarillo que se planteaban en la muy buena ponencia del compañero argentino, periodista, pudieran ser hasta menores, nada más con hacer más eficiente el panel solar, que creo que en el mejor de los casos llega a un 17% de eficiencia, y en Alemania creo que es hasta mejor. Pero el problema es el acumulador, la batería. Igual vamos a ir a hacer extractivismo de litio, que no sé si lo saben, las baterías de los teléfonos tienen eso y es altamente contaminante, y su extracción mucho más aún. Como si el plástico para las baterías y todo eso no fuera petróleo. De verdad, yo he visto y hemos hecho ejercicios en Guaraguao, donde yo trabajo, de lo que significaría que las casi 1.500 personas que movilizamos nuestros carros a diario para ir hasta el trabajo nos movilizáramos en autobús. Es un impacto, o sea, no hubiese tráfico en Puerto La Cruz, que está insoportable. Pero no tenemos alternativas. No hay servicios de transporte público que soporten eso. Con todo y que están empezando a haber algunos esfuerzos al respecto. Hoy en la mañana le hice una pregunta al profesor Al-Zaraide, que creo que no se me entendió muy bien, que le entendí yo al profesor Al-Zaraide, pudo haber interpretado mal,
que el desarrollo petrolero venezolano no estaba muy bien justificado porque Estados Unidos iba, o no sigamos tan focalizados en ellos, pero digamos que el desarrollo, el mundo desarrollado, iba a no depender de la energía nuestra porque iban a desarrollar el shale gas o el oil gas. Tecnologías que les puedo explicar a cualquiera cuando quiera. Yo la conozco y es muy agresiva, sobre todo en la contaminación de agua y de acuíferos. Pero lo planteaba en unos términos en que yo entendí que era, no va a haber mercado para ese petróleo caro de la faja al que nosotros estamos invirtiendo. Y yo me preguntaba, o sea, que si hay un mercado, ¿se justifica ese petróleo? Hay una... ¿Dónde está el verdadero concepto al cual queremos llegar? A un modelo de consumo, de acercarnos a la energía diferente, el cual necesitamos 7.000 millones de personas. Evidentemente antes el consumo de energía era mucho menor, había menos personas. Ni hablar de las desigualdades en el consumo de energía, mundo desarrollado, África, Suramérica. Pero al ver más personas, mayor consumo de energía. Mercado, les aseguro que va a haber para la energía. Eso no tengo la menor duda, porque al igual que el profesor Al-Sharaidi seguramente tiene muy buenas fuentes, las tienen las industrias transnacionales petroleras o energéticas. Y saben cuáles son las tendencias de crecimiento de las energías renovables y cuáles son las tendencias de crecimiento de la energía fósil. Entonces, yo me preguntaba, si hay mercado, se justifica que vayamos porque vamos a obtener la renta y tal. Entonces, el verdadero problema es el modelo de consumo, el modelo de sociedad que estamos planteando. Aquí todos comimos en la mañana y nos dimos cuenta, el plato no era de cerámica, ni mucho menos de barro. Estaba en un envase plástico, los que comieron por lo menos aquí. El socialismo llega en bicicleta. Qué cosa tan bonita. Es una expresión. ¿Quién no puede estar de acuerdo con que el socialista llegue en bicicleta? Como si la bicicleta no tiene caucho, no está pintada, no lleva grasa en la cadena. Todo es consumo. Toda nuestra vida genera un consumo constante al cual simplemente debemos llegar a un acuerdo, que no es fácil, de adecuación para hacerlo sustentable. Creo que puede ser, como resumiendo entre muchas otras ideas y otras consideraciones, yo ayer hacía la última que voy a hacer. Ayer hacía supuestamente mía una consideración que no es mía, pero como para hacer un sondeo de qué actitudes o qué respuestas obtenía, ¿no? Los ecologistas de PDVSA, o los que creen que son, por lo menos la buena intención, vamos a respetarla, plantean que si Venezuela, con las enormes reservas de petróleo que tenemos, ojo, esos 220.000 millones de barriles de petróleo en la faja son solo el 10% de lo que existe, porque eso está asociado a un factor de recobro. Simplemente mejorando las técnicas de perforación y con bajísimos costos para la infraestructura de mejoras de producción, ese porcentaje se lleva a 15, 18 y Venezuela se monta sin ningún problema en los 300 y pico mil de millones de barriles de petróleo extraíbles en la faja. O sea, que los 300 años de producción que nos hablaron en la mañana pueden ser más. Sin mucha aplicación de esfuerzo, ni económico. Dicen los que son muy ecológicos, ¿no?, que Venezuela con ese potencial lo que tiene que asumir es el modelo energético del mundo. Que por qué van a ir a perforar en Alaska. Y eso está razonable, ¿no? O sea, hay un esquema de pensamiento que hay que analizar. No lo comparto. O sea, de verdad yo creo que tenemos que reducir el consumo global. Pero planteaban que por qué van a ir a perforar en Alaska y en los casquetes polares, Antártico y Ártico. Que nosotros aumentemos nuestra producción a 9 millones. Eso sí, que no se toquen los polos. Porque allá afecta mucho más, como si el sistema no fuera cerrado. O como si el consumo de los Estados Unidos de 20 millones de barriles no va a depender de nosotros. Ok, no depende de nosotros. Quizás no nos asedian tanto, pero igual van a seguir consumiendo. No van a cambiar su modelo de desarrollo ni su modelo de consumo. Y la contaminación va a ser igual. Consideraciones. Gracias.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Osorio, soy trabajador del Centro Refinador Paraguaná. Bueno, me gusta identificarme como obrero, porque a eso me siento un obrero. Nosotros, lo que venimos o lo que vengo, la misión que tengo hoy aquí, es a traerles unas reflexiones que nosotros como masa obrera hemos comenzado a hacernos, hemos comenzado a criticarnos. Nosotros, bueno, es importante aclarar, bueno, y en función de lo que nos decía el compañero hace un momento, que hemos podido, pues, evadiendo la burocracia, evadiendo el poder, llevar un programa formativo de los trabajadores para los trabajadores, y bueno, ya no dependiendo mucho, ya evadiendo un poco esa formación técnica, de seguridad, que bueno, que no nos forma para ser personas, sino para ser masa laboral eficiente, ¿no? Entonces, evadiendo esos controles, hemos podido ganar unos espacios de formación y de crítica y reflexión, autocrítica principalmente. Y hemos podido hacer interesantes reflexiones desde lo concreto, desde nuestra realidad material, de nuestro ambiente inmediato, ¿no? No soy experto en el área ambiental y bueno, respetando las consideraciones de los compañeros, pero el petróleo, la industria petrolera, tiene otro lado oculto, que aun cuanto se ha tomado tímidamente, creo que es muy importante resaltar. Y es que la industria petrolera, más allá de ser una industria técnica, más allá de ser una industria energética y todo lo que podamos decir de ella, es una industria cultural. La industria petrolera es una industria de transformación cultural, porque si no transforman la cultura, simplemente no van a poder calar, simplemente no van a tener una masa obrera esperando entrar a trabajar 2 semanas, 3 semanas, un mes en la refinería, tal como pasa en la comunidad de Punta Cardón, tal como pasa en toda la península de Paraguaná. ¿Por qué? Porque la industria petrolera en Paraguaná comenzó en 1944 con la construcción de la primera refinería grande que se hizo en nuestro país, que fue la refinería Cardón. Luego, en 1945 comenzó el centro refinador Amoay, comenzando las operaciones en 1949 y 1950. Es decir, en la península de Paraguaná ya prácticamente pasamos medio siglo de actividad petrolera. Pero ese medio siglo de actividad petrolera ha tenido serias consecuencias sobre la cultura del paraguanero. Y que si nosotros no atacamos las consecuencias culturales, no hacemos nada, porque el planeta consume aproximadamente, y con temor a equivocarme, porque aquí debe haber más expertos que manejan esas cifras, 80 millones de barriles diarios. Y es algo que hemos discutido, es parte de esas reflexiones que vengo a traerle. 80 millones de barriles diarios. Si nosotros los venezolanos decidimos no explotar la faja petrolífera del Orinoco, ¿cuánto petróleo va a consumir la humanidad? 80 millones de barriles diarios. O sea, ok, evitamos el daño ecológico y es excelente, y bueno, ahí incluso hemos podido analizar, y ya me llevo más elementos del debate del Yasuni en el Ecuador, hemos podido analizar eso. O sea, si no cambiamos la cultura, si no cambiamos el sistema, vamos a seguir consumiendo los mismos 80 millones de barriles. Trasladamos el costo ecológico, sí, pero es que es un sistema cerrado, es un solo planeta el habitable. Entonces, esos son parte de esas reflexiones que comenzamos a hacernos en la industria petrolera y comenzamos a develar los mecanismos que usa el sistema para transformar la cultura. Yo creo que es poco lo que hemos logrado, pero yo creo que en sustancia es el fundamento de la transformación de la sociedad y que, bueno, partiendo del monstruo, yo creo que de las entrañas del monstruo, yo creo que es bastante importante. Fíjense, nosotros, la industria petrolera, y aquí los compañeros de Punta Cardón, también, bueno, los vecinos, pues yo viví muchos años en Punta Cardón, bueno, ahora vivo cerca de la otra refinería. Nosotros podemos ver cuál es la industria cultural. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no nos sentamos a analizar, a estudiar cuáles son esas características de esa industria cultural. Y como no lo cuestionamos, lo damos por aceptado, por naturalizado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuál es la lucha de muchas masas de pueblo o de muchas personas en Paraguaná? Entrar a trabajar a la industria petrolera. E incluso a veces hay casos que la gente puede pasar 8 meses sin trabajar, solamente por esperar trabajar 1 mes y medio o 2 meses en la industria petrolera.
Y olvidamos que la península de Paraguaná es el único lugar de Venezuela que tiene la certificación del melón libre de plaga. Por ejemplo, por nombrar alguna potencial de la península de Paraguaná, sin entrar a la zona libre, que bueno, esto tiene mucho de qué cortar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta, entonces peleamos por un cupo, por una entrada, por un reporte a la industria petrolera, pero olvidamos, ¿verdad?, nuestras actividades y cómo eso nos transformó en la cultura, cómo nos contaminó la cultura originaria, que bueno, era un pueblo pescador en esencia. Entonces, esas son parte de las reflexiones. Entonces, si bien es cierto que la actividad petrolera es contaminante y hay que hacer esfuerzos por evitar nuevos focos de actividad petrolera, también es cierto que no hacemos nada si no cambiamos el sistema. Por eso es que nosotros comenzamos este proceso formativo y nos hemos dado cuenta que como trabajadores tenemos que comenzar primero a reconocernos como clase obrera. En la medida que nos reconozcamos como clase obrera, nosotros podemos unirnos. Nos podemos unir y reconocer incluso como pueblo. Porque esa es una de las características de esa invasión cultural. Que el trabajador petrolero no se considera pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que la industria petrolera viene y le hace unos clubes con todos los lujos del mundo, piscina, bowling, billar y toda la cosa que podamos ver, ¿verdad? Y que solamente es de uso de los trabajadores petroleros. Entonces hay un pueblo que quiere ser trabajador petrolero porque gana más, porque tiene o tenía anteriormente el comisariato, ahora otros beneficios. Entonces la industria petrolera se permea y con esto ¿qué logra? Que tenga una masa, ese ejército esperando, ese ejército trabajador de relevo, esperando para entrar a la industria petrolera, olvidando nuestras costumbres. Entonces, si bien hay que hacer esfuerzos por evitar, yo creo, y es parte de la propuesta que nosotros comenzamos a reflexionar, y bueno, ya estamos articulando incluso estrategias, incluso ya hay medidas, la organización de los trabajadores, por ejemplo, en Paraguaná hay una gran contradicción, y es que está el centro refinador más grande del mundo y se está desarrollando el parque eólico Paraguaná. Entonces es también importante decir eso. Y que no solamente desarrollándose el parque eólico Paraguaná, sino que se está poniendo a la disposición, porque si en PDVSA hay algo son técnicos. Se está poniendo a la disposición del pueblo toda la pericia técnica de los trabajadores de PDVSA con trabajo voluntario y hemos ido a apoyar, no como el experto, sino como el pueblo que se asume pueblo y pone sus conocimientos a la disposición de esos proyectos productivos y bueno, la sábila con todos los pros y los contras, con los pasos, con los avances y retrocesos, pero hay una clase obrera que está despertando, que se está dando cuenta que primero tiene que unirse como clase y que el principal problema no es el petróleo, porque el petróleo no es una bendición o una maldición, el petróleo es petróleo. Y que bueno, que tenemos que empezar a pensar en cambiar el sistema. Y bueno, para despedir, vengo de la tierra de Ali, yo creo que es prudente y es necesario hacer una reflexión en base a ese legado hermoso que nos dejó Ali. Y es que uno de los nombres, o uno de la parte del título de este encuentro es el desarrollo. Y cuando yo pienso en desarrollo, pienso en progreso. Y es que quiero terminar con Ali cuando dice, no te dejes engañar cuando te hablen de progreso. Porque ellos, ¿cómo que? Y